Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Hoy seguimos con la segunda parte, la importancia de la instrucción materna. Habla hacia nosotras como madre, pero también a los hijos de manera especial, para que, como lo mencionábamos en el mensaje anterior, la labor de una madre, de un padre, solo alcanza los resultados cuando un hijo comprende y entiende qué propósito tiene la instrucción para su vida. Cuando él comprende, cuando recibe un no, no es por amargarle la vida, sino con el propósito de enseñarle que a veces las cosas, como él las ve, como las piensa, como las siente, no ocurren ni se desarrollan en realidad. Nosotros pasamos por ahí y decíamos que nuestros padres se equivocaban, pero al final tuvimos que reconocer que nuestros padres tenían la razón en muchas de las cosas en las cuales ellos nos advirtieron, pero también nos reprendieron por las decisiones que tomamos. Recordemos que como madres somos llamadas a ser instrumentos de Dios en la crianza de nuestros hijos. Siendo guiadas por la palabra de Dios, podemos transmitirles valores sólidos, principios arraigados y un amor genuino por Cristo. Que Proverbios capítulo 1, verso 8 sea un recordatorio constante de nuestra tarea como madres y que busquemos la sabiduría divina en cada paso que vivimos en la crianza. En nuestra labor como mujer y como madre es fundamental reconocer que la palabra de Dios es una guía poderosa. De manera especial en Proverbios. Proverbios es un libro con el cual nosotros día a día y momento a momento podemos recibir un consejo directo del Señor. Es donde se contiene más saber para el hacer del diario vivir de nosotros como creyente. Habla al hombre, habla a la mujer y habla al hijo. Es un libro completo en ese sentido. Pero también habla a la madre, habla al padre. Y ahí nosotros tenemos una dirección y una guía que nos puede ayudar. Así como Dios en su amor y en su sabiduría nos ha provisto con enseñanzas valiosas a través de nuestra madre y de mujeres sabias que han estado alrededor de nosotros. Podemos recordar en el colegio, en la escuela, algún vecino, algún pariente cercano que se tomó esa tarea sin ser su mamá de hablarle como si fuera su hijo y darle una dirección y un sentido cuando de pronto usted estaba confundido o confundida. Así es nuestro Dios. A través de su palabra el Señor nos habla. A veces la dificultad es que no lo queremos escuchar o que no acudimos a Él porque, ¿sabe? Muchas veces conocemos la respuesta del Señor. Y como no nos gusta la respuesta del Señor, lo ignoramos. Nos vamos a otro sitio no sabio, no prudente, a buscar respuesta. Recordemos que debemos estar muy atentas a lo que el Señor nos habla y a lo que Él nos pide. Debemos tener en cuenta como madres en qué debemos formar a nuestros hijos y qué debemos enseñar. En el primer mensaje hablamos que en primer lugar debemos enseñar a nuestros hijos a amar a Dios sobre todas las cosas, es decir, orientarlos hacia el Señor. Es necesario desde temprana edad enseñar a nuestros hijos la presencia y lo importante y lo valioso de seguir al Señor y de vivir bajo su dirección. En segundo lugar, debemos enseñar a nuestros hijos quién es la autoridad en el hogar. Un principio de obediencia que hoy se ha perdido mucho. Porque si el niño es instruido en obediencia a donde vaya, él sabe que tiene que acatar normas, él sabe que tiene que cumplir con ciertas pautas. Dábamos el ejemplo de las academias
deportivas, la escuela de fútbol, que es la más fácil de asociar. Cuando alguien infringe una norma, le dan una oportunidad, tarjeta amarilla. Pero cuando vuelve e incide en otra falta, sencillamente es expulsado del juego, es sacado. ¿Por qué? Porque no ha cumplido y ha acatado las normas. No sabe sujetarse, no sabe conducirse con las directrices que hay. En todo lugar hay normas para cumplir, más en los hogares, porque en los hogares es donde se fundamenta este principio de la obediencia, reconociendo siempre que va a haber una autoridad sobre cada uno de nosotros en cualquiera de las esferas o áreas donde estemos. Si somos estudiantes, en las escuelas hay un director, un rector. Si estamos en la universidad, existe en primer nivel un decano y después está el rector de la universidad. Si estamos en el trabajo, usted tiene su jefe inmediato, pero por encima de ese está el gerente. Y por encima del gerente, si es una empresa privada, sencillamente está los inversionistas o el propietario. Y si trabajamos en el Estado, también hay unas directrices y unas normas. En tercer lugar, hablábamos que debemos enseñar a nuestros hijos a buscar la sabiduría y el discernimiento en las Escrituras. No hay otro lugar donde nosotros podamos encontrar la verdad, iglesia, solo en la palabra del Señor. En el corazón del hombre no está la verdad. Por eso sufrimos lo que sufrimos, por eso tuvimos que padecer lo que padecimos, y por eso el Señor tuvo que obrar en nuestras vidas, para que nosotros entendiéramos y comprendiéramos que la verdad del mundo no es verdad, es un engaño, pero que en Él sí está la verdad. Y hoy avanzaremos la humildad en la crianza de nuestros hijos. La humildad nos permite depender de Dios y reconocer que necesitamos su gracia en nuestras vidas como primer lugar, pero también le permite a los hijos reconocer que ellos dependen y necesitan de sus padres. Insisto, si no fuera por el cuidado, el amor que recibimos de nuestros padres, hoy no estaríamos aquí. Y es algo que nosotros debemos reconocer. Por mucho que hubiéramos querido hacer, avanzar, si no hubiéramos tenido una mamá, un papá, no hubiéramos alcanzado a realizar todo lo que hoy logramos. No hubiéramos llegado. Debemos fomentar en nuestros hijos la humildad y no en ellos ser personas arrogantes. Vamos a dar el concepto de la arrogancia. Se entiende y se define como un sentimiento de superioridad que desarrolla un individuo en relación con los otros, basados en la falsa creencia de que merece mayores privilegios o concesiones que el resto. Mire cómo lo define: una falsa creencia. Las personas a veces creen que por tener dinero, que por ocupar un puesto, porque es hijo de tal persona, porque estudió en tal lugar, porque tiene el apellido de no sé quién, porque vive en tal sector de la ciudad, él está por encima de los demás. No, ante Dios todos estamos en el mismo nivel, porque todos necesitamos de Dios. Los estudios no nos van a servir, el dinero no nos va a servir, el dinero no salva, el estudio no salva. Por el contrario, lo puede condenar por toda la eternidad a estar en el infierno. Humildad se necesita, pero esa humildad empieza con el ejemplo que se da en casa. A veces en las relaciones de pareja no se ve eso. A veces el varón humilla, a veces el varón menosprecia la labor que realiza su esposa en el hogar, considera que no es importante, que no es significativa, o sencillamente a veces algunas mujeres, porque hay que ser sinceras, se valen de su forma de ser para menospreciar a su pareja,
para no valorar al hombre que escogió o que el Señor le concedió. Y ese es un mal ejemplo, porque sencillamente podemos ver que las personas insolentes, las personas impertinentes, orgullosas, soberbias, narcisistas o altivas, nunca podrán construir relaciones que realmente brinden una estabilidad emocional. Sencillamente porque ellos se creen superiores y a los demás los ven como poco, como nada, y eso no da equilibrio en la familia. Vamos a la palabra del Señor para que nosotros veamos lo importante de mantenernos con un corazón humilde y enseñar a nuestros hijos este principio de la humildad. En Mateo 18, versículo 4, el Señor dice: así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera. El Señor no está diciendo solo mis hijos, no, cualquiera que se humille, que reconozca que necesita de Dios, que reconozca que Él necesita de alguien, que Él no lo hace todo solo. Nosotras como amas de casa preparamos nuestros alimentos en casa, pero si no fuera por la labor que hace el campesino, ese alimento que estuviéramos preparando no fuera una realidad. Y el campesino reconoce que si no fuera porque Dios manda la lluvia y mantiene el equilibrio en este mundo para que la tierra produzca, él no podría sacar una cosecha. Hay que reconocer que todos necesitamos de alguien, y lo más importante, todos necesitamos de Dios. Ahí mismo la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 11 nos da otro ejemplo de la humildad. Recordemos que como madres tenemos el reto de animar a nuestros hijos a que imiten la humildad como esos niños que deben valorar lo que los demás hacen por ellos. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Versículo 6: el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es el máximo ejemplo de lo que es ser una persona humilde. Aceptar que Él necesitaba del Señor, que no se apegó a las cosas que Él poseía, posee y poseerá por toda la eternidad, que entregó todo por un beneficio de cada uno de nosotros. ¿Somos capaces de hacer eso nosotros? ¿Somos capaces como madre de enseñar a nuestros hijos que por ellos nosotros podemos hacer muchas cosas en beneficio de lo que realmente conviene para ellos? Los hijos son capaces de reconocer que lo que el papá, la mamá le instruye, le habla, es lo que usted necesita para su vida. Es capaz de aceptar que su papá, su mamá tienen más conocimiento y más entendimiento de la vida que ustedes. Así se tenga 15, 18, 20 años, aún hay cosas que ustedes no han vivido, hay experiencias que ustedes no necesitan vivir. Ese es el desafío, ese es el reto, reconocer y ser capaces de hacer el bien por el otro.
Santiago capítulo 4 versículo 6 también nos habla de este principio y dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuál es nuestro reto como madre? Ayudemos a nuestros hijos a entender que la humildad es una virtud valiosa a los ojos de Dios y que Él concede su gracia a aquellos que se humillan ante Él. Esa misma gracia que el Señor, nuestro Padre Celestial, tuvo con Jesucristo, esa misma gracia el Señor tiene para entregarnos a cada uno de nosotros. Si no somos personas altivas, si no somos soberbios, si por el contrario somos personas sencillas, humildes, capaces de dar todo por el bienestar de mi hermano, de mi hijo o de mi pareja. Y finalmente, Proverbios 11:2 nos dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Una persona humilde reconoce el poder de la palabra del Señor, acepta la verdad cuando le es expuesta, reconoce sus errores, pero lo más importante, lo pone por obra esa palabra que ha recibido y ese consejo que ha llegado a su vida. Recordemos que debemos ayudar a nuestros hijos como madres a cultivar en sus corazones la humildad, ante todo en su relación con el Señor, pero también con los demás. Hay que enseñarles que no tienen por qué tratar mal o de manera despectiva a las personas por su condición o por lo que son o por lo que no tienen o por lo que no son capaces de hacer. En quinto lugar, debemos enseñar a nuestros hijos a perdonar. En la vida de todo creyente, el perdón es algo que diariamente debemos vivir y aplicar. El perdonar no es solamente decir yo te perdono. El perdonar es que usted no sienta carga en su corazón. El perdonar es que usted sea capaz de ver a la persona y al verla usted no sienta nada en el sentido de molestia, de enojo, de que no quiere estar cerca de la persona. No, compasión, amor es lo que debe haber. La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos reconocer nuestros errores. Pedir perdón y perdonar a los demás es fundamental para nuestro crecimiento espiritual y emocional. Mateo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí el Señor es claro. ¿Usted quiere recibir mi perdón? Perdone. ¿Usted quiere que yo le dé otra oportunidad? Usted también dé otra oportunidad. Sencillo, fácil. ¿Quién lo hace difícil? El corazón del hombre orgulloso, del hombre altivo, del hombre arrogante, del hombre que se cree que él no necesita y nadie puede humillarlo a él. No se trata de lo que haga la otra persona, se trata de lo que usted está haciendo. No se trata de lo que haga otra familia, se trata de lo que usted como hija de Dios, como madre, está haciendo en el corazón de su hijo, está sembrando en el corazón de su hijo. Y el Señor es muy claro, y el Señor nos habla a todos. Si a usted no lo perdonan, usted perdona. Va a ser doblemente bendecido por el Señor. ¿Sabe por qué? Porque su corazón va a estar en paz. El Señor va a llenar más su vida. Pero el corazón de la persona que no perdona se llena de resentimiento, de odio,
de ira, de molestia. Esas son toxinas que envía al cuerpo. Él mismo se está intoxicando, él mismo se está matando, él mismo está arruinando su propia existencia. Sigue la palabra del Señor enseñándonos sobre el perdón. Efesios 4, versículo 32. Dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3, versículo 13 dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Lucas capítulo 17, versos 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, reprendele, y si se arrepiente, perdonale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdonale. Finalmente, en Mateo capítulo 18, versículo 21-22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Citando lo que había dicho Lucas. Jesús le dijo: no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El perdón siempre se debe otorgar. El desafío para los hijos es aprender a perdonar de corazón, siguiendo el ejemplo de Cristo y obedeciendo los mandamientos de Dios, obedeciendo lo que el Señor ha establecido y marca sobre el perdón. Aquí es donde realmente se conocerá el corazón del que es humilde, del que está rendido al Señor. ¿Y cómo podemos enseñar nosotros como madres a nuestros hijos ese proceso del perdón? Debemos tener en cuenta unas pautas que no son en sentido de orden en que la voy a mencionar que se debe marcar, pero sí se debe mencionar y hacerle claridad a nuestros hijos sobre ese proceso en el cual se debe llevar ese principio del perdón. Lo primero que debemos enseñar a nuestros hijos es a orar. Es a orar, porque nosotros, si no es por la ayuda de Dios, no fuéramos capaces de perdonar, y eso lo sabemos porque venimos del mundo. Pídeles que oren por la gracia de Dios para perdonar y que busquen el poder del Espíritu Santo para superar cualquier amargura o resentimiento. Un segundo aspecto que se necesita en el proceso es identificar las ofensas. Cuando uno identifica por qué fue que me enojé, por qué me molesté, por qué siento que me hicieron un daño, si usted puntualiza cuál es la situación y si se pone a analizarla, al final usted se da cuenta, no es necesario que yo me moleste con la persona por lo que hizo. Le llamo y le digo: vea, por favor, no me agrada que haga las cosas de esta manera. Tercero, renunciar al resentimiento. Enseñar a nuestros hijos lo peligroso de que es que ellos se carguen con ese enojo, con ese odio, con esa ira, con esa molestia por no recibir lo que él quería, por no obtener lo que él quería. Cuarto, debe orar por la persona que le causó esa molestia, interceder por ella para que el Señor le ayude a transformar su carácter, para que el Señor le ayude a corregir. En el caso de nosotras como madres, para que el Señor ayude a nuestros hijos a que valoren la labor que nosotras estamos haciendo. Como les decía, cuando lleguen del colegio, tengan el cuidado: si mis zapatos están sucios, me los quito porque mi mamá ha estado todo el día organizando la casa. Si llego y el almuerzo ya está en la mesa, lo voy a disfrutar porque mi mamá me lo preparó con amor y para que yo encontrara algo. En eso debemos buscar y
guiar a nuestros hijos. También buscar la reconciliación. Recuerde que una de las porciones de la palabra que leíamos, el Señor nos invita que si la persona que le causó ese daño, que le causó ese sufrimiento, no se acerca a usted, usted debe acercarse a ella y expresarle lo que siente. Y así ella no le pida perdón, usted diga: lo perdono, la perdono, porque me sentí mal con esta acción que usted hizo. Son cosas que me molestan, que no me agradan, que me hacen sentir incómodo, me hacen sentir incómoda. Y finalmente, vivir en el perdón. La palabra nos invita a que debemos perdonar a todos y por todo. Recordemos que el perdón no significa olvidar, sino liberarnos del peso del resentimiento y permitir que Dios obre en nuestras vidas y nuestras relaciones. Como sexto lugar, debemos enseñar a nuestros hijos los métodos bíblicos para su crianza. Los métodos son muchos, pero hoy solo hablaremos de dos: la comunicación y uno que no gusta, la vara. Son dos métodos necesarios para nosotras poder instruir a nuestros hijos. El primer método de la comunicación. Vayamos por favor a Proverbios capítulo 23, del versículo 15 al 25. Verso 15 dice: Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Verso 19: Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. En este texto nosotros podemos ver de la manera directa en que nosotros como madres debemos hablar a nuestros hijos y exponerle la realidad del mundo, la realidad en la cual él vive. ¿Qué ocurre si él decide alejarse de la instrucción que está recibiendo en la casa para su edificación? Y si decide seguir el camino de los malos, de los que no obedecen, de los que no honran a Dios. De esa manera clara nosotros debemos hablar. Pero también podemos identificar algunas herramientas y estrategias que en esa comunicación nosotras como madre debemos aplicar al momento de comunicarnos y conversar con nuestros hijos. Lo primero, nuestra comunicación siempre debe tener el propósito de enseñar y de hablar con sabiduría. Los padres deben impartir sabiduría y enseñanza a sus hijos para guiarlos en la vida y ayudarles a tomar decisiones. Esta enseñanza puede incluir principios éticos, valores morales y conocimientos prácticos del diario vivir. ¿Cómo podemos alcanzar esto en los hogares? Dos maneras. Primero, establecer momentos regulares para conversar y compartir lecciones de vida con los hijos. A veces no le contamos a nuestros hijos por vergüenza, por pena o porque pensamos que vamos a perder autoridad con ellos, de los errores que cometimos cuando nosotros éramos hijos, de las decisiones erróneas que tomamos en nuestra vida pasada y que nos llevó al dolor y al sufrimiento. Eso hay que compartirlo con nuestros hijos para que ellos puedan entender
cuán importante y cuán maravillosa es seguir la instrucción del Señor y cómo el Señor puede llevarlo a uno por un camino de bienestar, de bendición, pero ante todo de seguridad. No tenga miedo de compartir con sus hijos sus debilidades, sus tropiezos, sus derrotas. Eso le inculcará a ellos que cuando se toman decisiones erróneas, ese es el final. Un dolor, una pérdida, un sufrimiento por no seguir un consejo a tiempo. Segundo, también debemos, a través de ejemplos y casos prácticos, explicar conceptos y valores a nuestros hijos. En mi tiempo de escuela primaria, uno aprendía muchas cosas del diario vivir a través de las fábulas, porque siempre daban una moraleja. La palabra del Señor tiene muchas historias con las cuales uno puede fácilmente decirle al hijo lo que ocurre en la vida. Uno de los casos que más usamos y utilizamos es lo que sucede con la historia del hijo pródigo, que quiso vivir la vida porque sentía que en casa su papá no le permitía y él quería aprovechar su juventud y pidió la herencia estando el papá en vida, y el papá, que sabía lo que iba a ocurrir: vaya hijo y experimente y sufra. Cuando ya sufrió, regresó al hogar. La Biblia nos da muchos ejemplos para nosotros mostrarle a nuestros hijos qué ocurre cuando se obra fuera de la voluntad de lo que en casa se está enseñando. Otro aspecto que debemos tener en cuenta en la comunicación es escuchar y hablar con rectitud. A veces los padres, por el afán, por el cansancio, no escuchamos a nuestros hijos, porque a veces nuestros hijos no se expresan de la manera como nosotros nos expresamos, porque a veces ellos dan mucha vuelta para contarnos qué les sucedió, porque sienten inseguridad, porque sienten miedo, porque temen el regaño, o a veces dan la verdad a medias, que al final es mentira. Dicen lo que le hicieron, pero no cuenta lo que él hizo. Y cuenta a veces la historia como si él no hubiera estado involucrado, pero resulta que estuvo involucrado. Es normal, aún sigue pasando. Hablemos, pero también escuchemos a nuestros hijos y enseñémosles a que ellos hablen siempre con la verdad, con rectitud, independiente de lo que ocurra. No lo interrumpa mientras él esté contando. Medite, busque dirección de Dios y después sí vaya y diga: bueno, hijo, venga y hablemos. Lo que usted me contó estuvo mal o estuvo bien. Llévelo a que él mismo reflexione sobre su comportamiento a través de la palabra, que él encuentre qué debe hacer y cómo debe aprender a comportarse. Otro aspecto importante en la comunicación es enseñarle a nuestros hijos que deben perseverar en el temor hacia Dios, y el mejor ejemplo es el que nosotras como madre podamos darle. Que siempre debemos tener una reverencia por la palabra del Señor, y una reverencia no es que la vamos a cuidar, que no le caiga agua, que la vamos a evitar siempre que esté bien cuidadita, no. Es poner esta palabra en nuestra vida, es vivirla diariamente para que nuestros hijos realmente se nutran como deben nutrirse cuando están siendo alimentados bien. Otro de los aspectos que debemos tener en la comunicación al hablar con nuestros hijos es enseñarle que tienen que evitar las malas influencias. Una porción de la palabra muy conocida por todos es que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Si se hace con un delincuente, ¿qué va a aprender el niño de casa? Si se hace con un mentiroso, ¿qué va a aprender? Si se hace con una persona que le gusta estar a toda hora peleando o agrediendo a los demás, ¿qué va a aprender? Si se hace con una persona que no le gusta hacer nada, ¿qué va a aprender? Si se hace con un amigo o su mejor amigo es alguien que en casa él puede hacer lo que quiera, ¿qué va a pasar cuando él llegue a su casa y usted le quiera dar una orden? Enseñemos a nuestros hijos
a que ellos se aperciban de qué persona le conviene y qué persona no le conviene para sus hijos. Y otro aspecto muy importante es que debemos enseñar a nuestros hijos que tienen que honrar y respetar a sus padres. No porque nosotros se lo digamos, sino porque la palabra del Señor nos instruye acerca de este principio, que el hijo debe honrar a su padre y a su madre. No pide más nada el Señor, solo demanda eso de cada uno de nosotros como hijos, que honremos y amemos a nuestros padres, independiente si su papá fue bueno o no fue, si su mamá fue buena o no fue, si lo cuidó o no lo cuidó, si le compró el vestido que quería o no se lo compró, si le compró el bolso que quería o no se lo compró, si le compró los tenis que quería o no se lo compró, si lo dejó ir a esa actividad de integración del salón o no lo dejó ir. Principio que el Señor nos pide a todos como hijos: debemos honrar a nuestros padres, es decir, respetarlos, sujetarnos a ellos y amarlos. Para fomentar esto en nuestros hogares es necesario que el diálogo sea respetuoso, y siempre nosotros como padre debemos evitar el uso de palabras hirientes o palabras en las cuales, o frases en las cuales estemos menospreciando a nuestros hijos. También como padres debemos mostrar gratitud y reconocimiento por aquellas cosas buenas que nuestros hijos hacen, aunque no sean perfectas. Pero también el hijo debe demostrar respeto por la palabra de su papá. También debe mostrar gratitud y reconocimiento por todo el apoyo que recibe de parte de sus padres. Segundo método, la crianza con la vara, la que no le gusta a muchos. Vamos a leer solo 2 proverbios donde el Señor es muy claro de lo importante de utilizar este método en la crianza de nuestros hijos. Proverbios 29, versículo 15 nos dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 22, también versículo 15 nos dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Al muchacho, al niño, no hay que enseñarlo a ser malo, hay que enseñarlo a ser bueno. Nuestros padres tuvieron que a nosotros enseñarnos a ser buenos, a hacer el bien, a portarnos bien, a conducirnos bien. Y es lo mismo que hace nuestro Padre Celestial al regalarnos esta palabra, al regalarnos cada uno de estos consejos. Él quiere que nosotros obremos en bien. La vara se necesita, hijo, porque lo que hay en su corazón a veces no es lo mejor, a veces no es lo bueno, y eso necesita ser arrancado de ahí. Y a veces la palabra, la conversación no es suficiente, se necesita un método más fuerte, y esa es la vara. ¿Qué principios bíblicos como mujeres de Dios podemos nosotros extraer del uso de la vara en la crianza? Y saco estos beneficios porque es que a veces los padres de hoy en día les da miedo corregir al niño, porque erróneamente se está implantando una idea que los niños que son maltratados, realmente los niños que son corregidos porque obran mal, van a convertirse en personas malas. Yo recibí mis castigos y gracias a Dios aquí estoy por misericordia del Señor. Y hoy que conozco esta verdad doy gracias, porque si no hubiera sido por esa corrección a tiempo, si no hubiera sido por esa persona que dijo eso que hace no está bien, porque a su vida no le conviene, no estaría aquí. Y sé que muchas de ustedes no estarían hoy aquí si no hubieran recibido esa corrección también a tiempo. Hijos, acepten la corrección,
Yo siempre utilizo una expresión: si usted no quiere ser corregido, haga las cosas bien. El que determina quién recibe el castigo es usted mismo, con su comportamiento, con su manera de ser, con su manera de actuar. No le eche la culpa a su papá y a su mamá. Asuma la culpa de sus actos, de sus decisiones. Si el papá, la mamá lo mandan a estudiar y usted no estudió y sacó 1 en la evaluación, la culpa no es de su mamá, la culpa es suya por no hacer caso, por no obedecer la instrucción, primero del docente que le dijo estudie porque hay evaluación de este y este tema, y segundo porque en casa su mamá o su papá le dijo estudie porque tiene evaluación. ¿Cuáles son los beneficios? Primero, la vara y la corrección dan sabiduría. La disciplina y la corrección adecuadas ayudan a niños a desarrollar discernimiento y comprensión sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto. A través de la corrección, los niños aprenden las consecuencias de sus acciones y adquieren sabiduría para tomar decisiones más acertadas en el futuro. Segundo beneficio, la vara de la corrección aleja la necedad, tal como nos lo menciona Proverbios 22, versículo 15. La corrección aplicada con amor y sabiduría ayuda a desviar a los niños de comportamientos necios o de malos hábitos. Les enseña a reconocer y evitar caminos destructivos y a cambiar su comportamiento hacia uno más constructivo y beneficioso para su vida. ¿Cómo pueden los niños alcanzar esto? Madres, deben establecerse límites claros en la crianza dentro del hogar. El niño debe conocer cuáles son sus límites, debe conocer hasta dónde él puede actuar y hasta dónde necesita primero consultar con su papá y con su mamá. La corrección debe ser un acto de amor y preocupación por el bienestar y el desarrollo del niño, no un medio para nosotros descargar nuestro enojo o nuestras frustraciones. Debemos enseñar el propósito de la corrección. ¿Qué final espera usted alcanzar cuando le aplica esa corrección a su hijo? Cuando le dice no va a ver televisión por una semana o no va a salir hasta que mejore sus notas académicas. ¿Qué fin quiere alcanzar usted como madre? También nosotros debemos en ese principio enseñarles a ellos cómo deben ir corrigiendo sus comportamientos, cómo deben hacerlo paso a paso. Para que no saquen una mala nota, bueno, establezca un tiempo de estudio. ¿En qué momento va a estudiar qué asignatura? ¿En qué orden va a hacer las tareas? Enseñemos a nuestros hijos cómo ellos pueden ir superándose poco a poco. Y finalmente, debemos reafirmar a cada uno de nuestros hijos que el amor y el perdón debe siempre ser una forma en la cual ellos van a comprender la importancia a veces de que es necesario usar la vara, de que es necesario, como les mencionaba, que ellos comprendan que no es porque ustedes como padres quieren castigarlo, sino que producto de lo que ellos hicieron merecen ser y necesitan ser corregidos. Pero no con molestia, no con enojo, sino como nuestro Padre Celestial nos habla a nosotros, con ternura y con delicadeza. Gracias por seguirnos.